socialistas. Es por ello que voy a comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que estábamos viendo el anterior encuentro, la anterior clase. Esto se hace referencia a que teníamos en un principio en 2 hasta 3 momentos claves, momentos, por decirte, icónicos de alguna manera, en cuanto o que han marcado unos hitos, mejor dicho, han marcado hitos en este devenir del gobierno socialista, que han pactado hace ya muchos años entre los políticos de siempre y también los nuevos, o los que se han denominado las nuevas oposiciones, que yo las denomino como falsas oposiciones. Entonces, en este sentido, lo que ha pasado en Bolivia con estos contenidos, con estas ideologías que han instaurado en esta sociedad, más que todo han respondido a momentos muy exactos, muy particulares de la sociedad, en la que de algún modo hemos tenido conocimiento, ya sea en la sociedad, digamos, de los últimos 19 años o incluso de los últimos 5 años, ¿no?, que ya lleva este gobierno en el poder. Como te digo, son aproximadamente ya 19 años, este año se cumplen 20 años de la ascensión del socialismo al poder en Bolivia, ¿no? Y lamentablemente aún continuamos con esta división, con este engaño, que de algún modo se podría decir, en cuanto a ideologías, en cuanto a engaños, en cuanto a falacias que han pretendido enseñar estas personas. Entonces, si tú te encuentras en este momento ya sea en TikTok o en YouTube, puedes compartirlo para que este mensaje llegue a más personas, a que puedan compartir, que puedan conocer estas situaciones que estamos viviendo en Bolivia. Bueno, sin más introducción, voy a poder hacer un repaso de lo que vimos el anterior encuentro. Habíamos visto básicamente lo siguiente. Ya, como lo puedes ver acá en pantalla, voy a agrandarlo un poco más, por favor. Ahora sí, muchas gracias. Entonces, tenemos acá la definición. ¿Qué es la justicia social? Hace ya varios años en Bolivia se ha instaurado este concepto de justicia social para pretender defender posturas que permitan el ingreso del socialismo en Bolivia. Y siempre estas posturas se han valido de utilizar la victimización por parte de los socialistas para luego poder instaurar muy astutamente y progresivamente cambios en la Constitución, cambios en las leyes educativas, cambios en la administración de las empresas públicas y sobre todo cambios o han pretendido cambiar el pensamiento idiosincrático de la sociedad boliviana. Y esto lo vamos a explicar de cómo lo han pretendido realizar. Entonces, lo que habíamos visto en el anterior encuentro era, la definición. ¿Qué era lo que ellos defienden, ¿no? ¿Qué es lo que ellos defienden? La justicia social se refiere en términos generales a los esfuerzos para promover equidad, igualdad e inclusión en la sociedad, a menudo abordando las desigualdades sistémicas, por ejemplo, las divisiones por raza, género, eso lo habíamos visto, ¿no? Esto es lo que es la bandera que agita el justicialismo social o los justicieros sociales, ¿no? Eso es lo que están pretendiendo mostrar. Entonces, lo que yo puedo analizar, y vamos a hacer un enfoque objetivo, va a ser destacar las principales contradicciones, las incoherencias internas y las falacias, los razonamientos erróneos que según los críticos socavan su coherencia o aplicación. Es decir, lo que yo estoy demostrando en este ya segundo encuentro es que la justicia social, denominada por ellos, ¿no?, justicia social, no tiene coherencia en su aplicación, ¿ya?
Y vamos entonces con el primer argumento. Bueno, esto es lo que habíamos visto la anterior clase. Ahora, hay un concepto clave en esto. Primero vamos a leer el lado de la izquierda, ya la diapositiva la columna que está al lado de la izquierda, que habla de control, porque habíamos quedado en la anterior clase que si bien un modelo te ofrece libertad, el otro modelo te ofrece control. Pero, no obstante, para ejercer esos controles progresivos sobre la sociedad, ya sean económicos, de pensamiento, de adoctrinamiento, que esto está con el pensamiento obviamente vinculado, pero que necesariamente se va a reflejar en las acciones de los ciudadanos día a día, van a disfrazar de una supuesta libertad ese va a ser el caballo de Troya con el que estas ideologías del socialismo o de izquierdas penetran en la sociedad. Vamos entonces a ver, ¿qué dice? Por el lado de la izquierda tenemos el lado amarillo. Ellos afirman que la justicia social defiende la liberación individual de la opresión sistémica. Eso es lo que te dicen ellos, ¿no? Defiende la liberación individual, o sea, de los individuos, de lo que ellos consideran una opresión sistémica o del sistema. Por eso te recordarás que desde el momento en el que surgen estas ideas muy en opuesta al status quo, siempre van a tratar de defender supuestas opresiones o supuestos maltratos. Y esto ha partido desde su origen con el marxismo, ¿no? Con la teoría de Carlos Marx, que ha empezado a manifestar estas opresiones del sistema, que los han llamado opresiones sistémicas. Entonces, afirman ellos que la justicia social lo que hace es la defensa de que los individuos puedan liberarse de esta opresión sistémica, ¿no? Ahora, ¿qué podemos entender o definir como opresión sistémica en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Son los mismos criterios que con los que ha entrado el socialismo. Por ejemplo, ha entrado con los criterios de vamos a eliminar al ataque de Estados Unidos hacia Bolivia, vamos a eliminar el abuso que están ejerciendo el imperio, le han denominado el imperio, ¿no? Así han tenido su aceptación en parte de la sociedad boliviana para identificar un enemigo, ¿no? Un enemigo, algo contra qué oponerse, porque siempre recordemos, los socialistas, los izquierdistas, van a estar en contra del poder, o sea, pero no, cuando ellos llegan al poder, ahí sí están a favor. Ahí hemos visto la hipocresía de que ha pasado en Bolivia, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo lo que tendríamos que tener en este entramado. Por ejemplo, vamos a defender, dirían los socialistas, al individuo de la opresión del sistema. Así te lo pintan, ¿no? Esta es una idea de control, pero ¿por qué digo que es control? Por exactamente lo siguiente. Vámonos a la columna de la derecha. Tenemos la libertad por el otro lado. ¿Por qué digo que esto es una contradicción, lo que acabo de afirmar hace unos segundos por la columna de la izquierda? Más que todo porque es para ejercer un control, por decir lo que dicen ellos, ¿no? Vamos a lograr la libertad del individuo y bajo las opresiones sistémicas, en contra de las opresiones sistémicas. Entonces, ¿qué va a tener que hacer este modelo prosocialista para, entre comillas, eliminar esas opresiones sistémicas o la opresión del sistema que se ha denominado desde Carlos Marx? Tendrían que ellos ejercer más control, y eso es lo más lógico, porque si alguien quiere eliminar una supuesta injusticia, una opresión, entonces va a crear, digamos, una policía del pensamiento, o de algún modo va a crear las instituciones para eliminar estas supuestas opresiones, lograr esta liberación de los individuos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es una contradicción? Porque para lograr esa eliminación de la opresión, como vemos en esta columna celeste, dice, lograr esa liberación del individuo,
a menudo requiere un control centralizado, por ejemplo, intervención gubernamental, regulación del discurso, que puede infringir, que puede vulnerar las libertades individuales. A ver, cuando yo te digo intervención gubernamental, es efectivamente de lo que se valen los socialistas o los comunistas o los del pensamiento de izquierda para supuestamente reivindicar sus derechos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen opresión? Por ejemplo, recordamos el discurso de Evo Morales. Decía lo siguiente: nos vamos a liberar de los patrones, decían. Él aún creía que cuando entró en el gobierno en el 2006 o el 2005, él creía que vivíamos en una sociedad feudal, ¿no? O sea, mayoritariamente. Si bien la afirmación de Evo Morales es cierta hasta cierto punto, recordemos que el momento que ingresó Evo Morales al poder, básicamente ya teníamos una sociedad, después de decir, libre, ¿ya? Entonces lo que hizo Evo Morales fue acrecentar este resentimiento, este odio. Recordemos el discurso de 500 años atrás, recordemos que la opresión hacia los indígenas, etcétera, ¿no? Siempre los socialistas utilizan discursos para llamar la atención de sus seguidores, que necesariamente se van a ver motivados por un antivalor, y en este caso el antivalor era el resentimiento, la envidia. Bueno, no vamos a llegar al odio, eso se llegó después, pero básicamente partamos del resentimiento. Entonces, vemos en la pantalla, necesariamente el control centralizado va a ser necesario, valga la redundancia, para los socialistas, porque no pueden ellos tener poder o ejercer poder por medio de las instituciones, digamos, una empresa privada que tenga mucho poder en algún país, o un medio de comunicación privado que tenga mucho poder en el país. Siempre el socialismo, para agitar su discurso, o el izquierdismo, va a necesariamente recurrir a la emocionalidad, a la emotividad de las sociedades para lograr sus objetivos, o en este caso para llegar al poder. Una vez en el poder, hemos visto lo que ha pasado en Bolivia. Para poder mantener ese discurso, para poder mantener mantenerse ellos propiamente en el poder, han tenido que recurrir a la inversión estatal. Recordemos que para lograr esos recursos estatales, siempre los socialistas van a tocar el dinero que no es de ellos, ¿no? El dinero de todos los bolivianos, en este caso, con lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? La creación de las empresas estatales. Entonces, vemos este artículo que dice acá abajo en la parte inferior derecha, inferior derecha de tu pantalla, tienes lo siguiente, ¿no? Dice, ¿no? Diputado denuncia que 44 empresas estatales recibieron 24.749 millones. Esto es básicamente en todo el año, todos los años que ha estado el socialismo, desde Evo Morales hasta Luis Arce, en Bolivia, ¿no? El 80% de las empresas son deficitarias, y eso no es novedad, eso ya lo sabemos todos. BOA, Papel Bole, Mi Teleférico, etcétera. Todas esas inversiones están entrando en déficit hace ya muchos años, y muy prontamente estarían en quiebra, a no ser de los rescates del Banco Central. Dice, un estudio detectó que 44 empresas estatales creadas durante el gobierno del movimiento al socialismo, más entre 2007 y 2023, recibieron un total de 24.794.258 dólares. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo en esta afirmación? Acá lo voy a poner acá, un poco más grande. Ahí está, lo que acabo de leer. Entonces, tienes primero la idea de mantener un discurso, ¿no? La idea de mantener un discurso que necesariamente, para que este discurso se mantenga a lo largo del tiempo, necesitas recursos, claramente. Necesitas recursos, que estos recursos van a, de algún modo, salir ni siquiera de los líderes socialistas o su séquito de ministros, diputados, senadores, ¿no? Va a salir de los bolivianos.
Entonces, además de valerse de los recursos de los bolivianos del país que lleguen al poder, van a con ese dinero tratar de mantener a los clientes o lo que se denomina el clientelismo. Y el clientelismo en Bolivia lo puedes ver en esta cifra enorme de miles de millones de dólares. Ni siquiera esto es 24 millones, es 24.749 millones de dólares durante estos 19 años que se han malgastado en empresas. ¿Pero por qué? No es porque también sea un antojo así a la nada regalar al tirar el dinero, no. Recuerda que los socialistas siempre tienen mucha astucia y en ese afán de tener el control del discurso, de tener el control de los medios de comunicación, de tener el control de incluso de las fuentes, entre comillas, de trabajo, ya que no es trabajo real, es trabajo inventado, van a malgastar muchas cantidades de dinero para mantenerse. ¿Por qué? Porque el socialismo, en su esencia, al no tener fundamentos sólidos y mayormente tener todos los datos, ya sea principalmente económicos, en contra, la realidad, van a tener que recurrir a construir, a armar un discurso, a sostenerlo con dinero. Recordemos que muchos canales que en algún momento presentaban posturas opuestas al gobierno de los socialistas, claramente ahora ya inclinan un favoritismo porque estos canales pasan publicidad del gobierno y el gobierno que con el dinero de los bolivianos recibe, hacen publicidad en estos canales, obviamente van a tratar de aminorar, incluso vender sus principios a cambio de que están recibiendo publicidad de parte del gobierno, ¿no? Entonces, también, por otra parte, puedes tener lo que te había leído hace unos segundos, el control de la libertad, o sea, la disminución de las libertades de expresión, en este caso, como lo vemos acá, dice. Para lograr estos afanes de justicia social, de eliminar diferencias, de liberar al individuo de la opresión sistémica, siempre los gobiernos van a tener, perdón, disculpas, los socialistas van a tener que recurrir al gobierno, a las personas que lleven al poder, los mismos socialistas. Entonces, una vez llegados al poder, vas a ver claramente que los gobiernos socialistas van a avanzar por donde puedan. Es como un tractor, una arrolladora gigante que va a avanzar por los medios, va a avanzar emitiendo leyes que restrinjan libertades de expresión principalmente, con pretextos bonitos como vamos a ver a continuación. Y por otro lado vas a ver un cambio en la educación. Siempre los socialistas cuando ingresan a un país que no ha sido previamente socialista, van a tener ese objetivo de cambiar la ley de educación, como pasó acá en Bolivia con la ley Avelino Sillani y Elizardo Pérez, que eso lo suelo repetir cada vez, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, era la intervención gubernamental y la regulación del discurso. ¿Dónde hemos visto la regulación del discurso? Enseguida te lo voy a ver. La intervención gubernamental, en este caso de los masistas, creo que lo vemos en los dos atropellos hace ya 19 años, ¿no? Y puede vulnerar, infringir las libertades individuales. Y ya lo vamos a ver enseguida. Contradicciones de la justicia social. Ahora te voy a mostrar un gráfico muy interesante de cómo se hizo una encuesta de percepciones en la sociedad. Esto creo que se hizo aproximadamente hace un año, si no me equivoco, ¿ya? Y donde vemos enfrentados estos discursos, ¿no? Que por pretender ser buenistas, por pretender hacer la pública estos discursos izquierdistas, hacerlos que los acepten en la sociedad, han restringido libertades de expresión. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, dice, según el artículo 21, numeral 5 de la Constitución Política, dice, los bolivianos tenemos el derecho a expresar y difundir libremente nuestras ideas, e incluso esto también se relaciona con nuestros pensamientos, opiniones, etcétera, ¿no? Por cualquier medio, ¿ya? Usted considera que este derecho se cumple y vaya sorpresa. La mayor parte de esta torta, de esta estadística, se distribuye en lo siguiente, ahí como lo puedes ver. El 33% dice que algunas veces se cumple este derecho de la libertad de expresión.
Pocas veces dice el 28%. ¿Y quiénes son los que dicen siempre, que siempre se cumple la libertad de expresión en Bolivia? Solo un 12%, ¿no? de los encuestados. Nunca se cumple este hecho, dice un 9%. Entonces, tranquilamente podríamos agrupar al 9%, al 28% y al 33%, ¿no? Que están, por decir, en un mismo lado, afirmando que la libertad de expresión o de pensamientos no se cumple en Bolivia, ¿no? Entonces, vemos acá claramente las contradicciones, ¿no? Como te mostraba en esta anterior diapositiva. Siempre para llegar a ejercer para que pretender que algunos sectores de la sociedad obtengan algún derecho, que en este caso está en este marquito naranjado, van a tener que reprimir a otro sector de la sociedad, ¿no? Que está en contra de esos ideales. Entonces ahí es cuando los gobiernos empiezan a regular el discurso con este pretexto de la justicia social para llegar a sus cometidos, que muchas veces se van a ver manchados de contradicciones y sobre todo de corrupción, ¿ya? Ahora había un pequeño dato que quería mostrarte que está por ahí abajo. Por ejemplo, sería este, ¿no? Aquí está. Ya lo voy a compartir. Bueno, esto es la estadística que hemos visto hace unos segundos. Acá tenemos esta. Te voy a leer una información así de rapidito. Tenemos el siguiente dato. Dice: gobierno apuesta por inversión extranjera para la explotación del litio, pero requiere la venia del legislativo, ¿no? Eso es lo que teníamos ahí, dice, ¿no? Y Yacimientos de Litio Boliviano suscribió ayer convenios con las empresas EAU, Lithium, PTY de Australia, Tecpetrol S.A. de Argentina y Gedit Actaris de Francia para la exploración y explotación de otros salares de Potosí y Oruro. Ya, disculpas, no lo podía ver bien, lo estaba agrandando por eso. Ya, ahí está, si tú lo puedes ver mejor. Es una noticia, ¿no? Que lo puedes buscar en Google o en cualquier medio. Entonces, ¿qué tenemos en esta afirmación? En esta afirmación básicamente tenemos las contradicciones de las que te hablaba en este punto, contradicciones de la justicia social. ¿Por qué te digo que esto es un ejemplo claro de contradicción? Básicamente porque, ¿qué te ha vendido el socialismo? Al principio han dicho, queremos ser un país soberano, energéticamente, que la patria no se vende, qué sé yo. Por eso es también que han expropiado, ¿no? A la empresa que antes explotaban los recursos hidrocarburíferos como Repsol e YPFB, y las han supuestamente nacionalizado, pero básicamente eso es un robo, ¿no? Por eso también nos han demandado y Bolivia tiene que pagar millones de dólares, ¿no? Y algunos siguen pendientes, algunas demandas por parte de los que han invertido su dinero. Entonces, acá vemos exactamente lo mismo. 19 años que el socialismo te ha vendido con estos pretextos de la justicia social, te han vendido una parte del discurso de la justicia social, que es la denominada soberanía de los pueblos. Así, un nombre tan fantoche que siempre te lo repetía Evo Morales, lo repetía David Choquehuanca, etcétera, ¿no? Eso lo teníamos, ¿no? Hace ya años con estos gobiernos. Entonces, por un lado, ves que tienes este discurso de soberanía energética, sustitución de importaciones, etcétera, ¿no? Incontables eufemismos que han utilizado los socialistas, ¿no? Pero en la realidad tienes estos datos, ¿no? Que Bolivia va a requerir de capital externo, ¿no? Tecnología de afuera, personal, profesionales de afuera, y para explotar el litio, o sea, así de simple y así de contradictorio y simple es lo que
tenemos en la realidad. Y pese a estos datos, aunque usted no lo crea, hay muchas personas que siguen promoviendo, que siguen apoyando estas ideas del socialismo, de la justicia social, de la supuesta soberanía, cuando en la práctica no han hecho nada al respecto, ¿no? Solo han hecho más que todo llenarse la boca del discurso, engañar a la gente y en consecuencia la gente no logra salir. Muchas personas, aunque mucha gente también salió, pero otra parte sigue en ese letargo, pese a ver la realidad de los datos, la realidad de la economía, las contradicciones que estoy mostrando, ¿no? Contradicciones de la justicia social con las que ingresa básicamente todos los gobiernos socialistas y progresistas a las naciones. Entonces vemos, ya podemos ir hablando en este punto de la clase, un doble discurso que está impregnado, ¿no? De estas contradicciones. Vamos a pasar al siguiente punto, que ya es un poco más profundo para poder entender, ¿no? Estas falacias, estas contradicciones en principio. Esta encuesta de acá, la que estabas viendo hace unos segundos, era del observatorio, ¿qué dice? Observación de la ciudadana de la democracia en Bolivia, ¿no? Primera encuesta sobre percepciones ciudadanas de 2023, ¿ya? Esto de las libertades, etcétera, ¿no? Libertad de expresión en este caso. Vamos con lo siguiente entonces. Ahí está. El ejemplo que te quería mencionar hace unos segundos era este, ¿no? Lo voy a achicar un poco, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? Cuando se empiezan a coartar las libertades en Bolivia y cuando empezamos a observar el discurso de doble filo o la doble moral. En Bolivia básicamente lo hemos visto el momento en el que con el pretexto del indigenismo y el populismo, etcétera, y las minorías han dictado una ley que se llama Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, ese es su nombre completo. Ley 045, ¿sí? Sí, Ley 045, ahí está. Han ofrecido incluso cursos, pero más que todo lo han impuesto y adelantándote todo lo que se impone de manera casi brusca, que favorece solo a un sector, siempre va a molestar a otro sector. Entonces nunca se va a poder tener a toda la sociedad feliz al mismo tiempo. Por eso es que el Estado no debe meterse en las regulaciones del pensamiento, del discurso, nada, ¿no? Porque lentamente, si te das cuenta, se puede convertir en un Estado autoritario, ¿no? Como está pasando en Bolivia, ¿no? En un estado en el que atacan al que piensa en contra del gobierno, o mucha gente ha menoscabado su voluntad, su libertad de expresión, su pensamiento propio, a cambio de una fuente de trabajo otorgada por los gobernantes con dinero que no es de ellos, ¿no? Así de atrevidos son los socialistas. Entonces, por ese lado tienes, uno, la proliferación de estas leyes. Por ejemplo, vamos a empezar por el lado del cartelito naranja, ¿ya? Cartelito naranja. Dice, la doble moral que manejan las leyes que han sido impuestas por los socialistas pueden reflejarse claramente entre otros como el vicepresidente boliviano David Choquehuanca, que enseguida vamos a ver en qué sentido ha afectado esta doble moral, ¿no? de los de las leyes que han impuesto los denominados justicieros sociales. Entonces han afectado a la libertad de otro sector de la sociedad. Todo esto por el afán de pretender controlar el pensamiento de la sociedad, ya que con la economía nunca van a tener buenos resultados. Entonces la gente, al ver los malos resultados de la economía,
va a empezar a vociferar en contra del gobierno. Y como saben que esto va a pasar, entonces les conviene a ellos instaurar leyes o decretos que restrinjan estas libertades de expresión, básicamente. Porque recuerda, ¿cuándo surgen estas leyes? ¿No? Porque si te has puesto a pensar, ¿por qué hemos tenido necesidad de instaurar leyes contra el discurso, leyes contra la libertad de expresión, o leyes que como esta en Bolivia vayan supuestamente en contra del racismo y la discriminación? Las personas, por naturaleza, siempre vamos a reclamar por algo que está mal. Por algo que está mal, y en consecuencia vamos a tener ese derecho de opinar, y hasta podemos emitir palabras agresivas, etcétera, ¿no? Pero en la práctica podemos ver que si en Bolivia van a restringir la libertad de expresión, como lo vienen haciendo ya el socialismo hace ya 19 años, ¿no? O incluso han llegado a quitar la vida a gente que tenía información respecto a los manejos ilícitos y corruptos del gobierno de Evo Morales, ¿no? Los casos de contrabando, los casos de narcotráfico, etcétera, etcétera, esos son incontables. Entonces, ahí el aparato opresor del Estado socialista entra en acción. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tienes acá lo que te mostraba, ¿no? Ley contra racismo y discriminación, ¿no? Dice la ley 045 contra racismo y toda forma de discriminación. Habla mucho de racismo, ¿ya? En Bolivia y en las diferentes ciudades, departamentos, provincias que conforman nuestra Bolivia. Pero por el otro lado tenemos esta afirmación que también es coherente con lo que estoy mencionando. Las leyes contra la incitación al odio, o lo que sería, ¿no?, el racismo, la discriminación, destinadas a proteger grupos supuestamente marginados, pueden limitar la libertad de expresión de todos, ¿no?, incluidos aquellos a los que pretenden ayudar. Entonces, cuando tienes unas leyes de este tipo, es porque claramente la gente sabes que en algún momento va a reaccionar de algún modo, o va a pretender expresar sus ideas, ya sea que lo hagan de manera buena, positiva o negativa, pero van a ser sancionados por cómo hablan. Y esto siempre lo instauran gobiernos de corte socialista, y últimamente también se ha popularizado a nivel mundial con lo que se ha denominado el discurso de odio. Entonces, ¿qué podemos ver en esta? Ya te voy a compartir la imagen, el video, mejor dicho. Vamos a ver un video hace ya que lo ha compartido creo que es candidato a presidente este sujeto, pero creo que el video estaba ya hace ya mucho tiempo, ¿no?, en las redes sociales, etcétera, y lo podías ver al vicepresidente David Choquehuanca en una postura muy, se podría decir, sin sentido, ¿no? Sin sentido en cuanto a su forma de expresar. A ver, vamos a escucharlo, vamos a ver cuál es tu opinión, a ver si podemos coincidir en algún punto. Ya lo voy a compartir. Ya aquí arriba lo voy a poner. Aquí está. Dice racista, y vamos a escuchar qué es lo que decía el vicepresidente. A ver si tiene audio, ya lo vamos a escuchar. Ver al vicepresidente Choquehuanca declarar públicamente unos discursos, pero de racismo y de discriminación, y que nadie le diga nada. Nuestra lucha es contra los caras, hermanos, no es entre nosotros. Ya que salón de belleza, ¿no? Pedicure, manicure,
O sea, podría ser sometido incluso a procesos criminales por las barbaridades que habla. Y eso es lo que ha dejado el masismo. Y él es uno de los pilares del movimiento al socialismo y eso tiene que cambiar. Vergüenza ver. Entonces, es lo que te mencionaba, ¿no? Hace unos segundos. Es el doble discurso que manejan los socialistas, manejan estas personas, ¿no? Siempre y cuando esta ley ataque a ciertos grupos, a ciertas personas contra las que estamos en contra, es bienvenida esta ley. Es bienvenida, y cuando ese discurso nos ataca a nosotros, ahí sí, ahí es ya, hay que atacar ese discurso, hay que destruir ese pensamiento racista, ¿no? Así de lamentable es, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Por un lado, la hipocresía del socialismo, y de todas estas, por eso es lo que te he denominado las mentiras contemporáneas, que lo podríamos analizar, ¿no? Lo podríamos analizar y es como para ponerse a pensar. ¿Por qué en Bolivia tenemos esta clase de gobernantes? ¿Por qué en Bolivia tenemos la hipocresía? ¿Por qué en Bolivia tenemos la división? Que lo que hacen los socialistas, ¿no? Siempre voy a eliminar la división generando división en otros sectores. Voy a tapar un hueco sacando tierra de otro lado y generando otro hueco, ¿no? Así no piensa una persona de bien, así no piensan las personas que tienen inteligencia, ¿no? Así piensa alguien insensato, alguien tonto, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces ahorita podemos hacer un análisis así rapidito porque capaz no se vio bien en el video, pero básicamente es esto, ¿no? Ahorita lo voy a mostrar nuevamente el video para que podamos entender la gravedad de las afirmaciones de este sujeto, ¿no? Que lamentablemente es vicepresidente y que incluso en la época cuando él era canciller, era canciller, recuerdo, del gobierno de Morales, también ya profería estos agravios, esta discriminación a la invertida, digamos, podríamos decirlo de algún modo, pero que lamentablemente es quienes nos gobiernan, ¿no? Lo vamos a ver nuevamente para poder entender. Voy a hacer algunas pausas. ¿Qué es lo que dice acá, no? Dice: al vicepresidente Choquehuanca declarar públicamente unos discursos pero de racismo y de discriminación y que nadie le diga nada. Nuestra lucha es contra los caras, hermanos. Dice, ¿no? Nuestra lucha es contra los caras. Eso yo lo he escuchado no solo decir a él, ¿no? Esta diferencia que ellos han tomado, ¿no? O sea, se han valido de una lucha que en Bolivia ha pasado hasta los años 50. Había un racismo, no sé, no te puedo explicar porque no solo tengo el dato de que hubo racismo, pero esto a lo largo de los años ha ido disminuyendo. Entonces, cuando llegan estos pseudo gobernantes como Choquehuanca, vuelven, es como echarle leña al fuego, claramente, ¿no? Ahí, gracias por el comentario, Damaris Zabaleta. Dice: el señor Choquehuanca solo hace comentarios descabellados y fuera de lugar. Efectivamente, eso es que ese es el resentimiento, Damaris, ¿no? Ese es el resentimiento que tiene el socialismo, el izquierdismo, que como dato que, bueno, si estás viendo los lives ya a tiempo, sabes, ¿no? Que esto es ya desde el marxismo, ¿no? Desde la época de Marx, en la que decía él, ¿no? Él decía, vamos a eliminar, vamos a librarnos de los trabajadores, etcétera, ¿no? Perdón, de los patrones, vamos a tomar las empresas, vamos a distribuir la riqueza, ¿no? Entonces, lo único que hace este sujeto es básicamente eso, ¿no? Es acrecentar estas diferencias, recurriendo para ello al discurso del resentimiento, ¿no? Basado en el resentimiento, Damaris.
lo hacen así, lo van a seguir haciendo, por eso no tendríamos ningún motivo para confirmar. O sea, si volvemos a la diapositiva, básicamente lo que te estaba planteando es que ellos crean una ley antirracismo y discriminación, pero si te das cuenta el trasfondo real de esta ley, básicamente atacar a quienes los ataquen a ellos. No es una ley universal, porque si no el vicepresidente no estaría hablando de esta forma de racismo, discriminación. Bueno, en este caso no es racismo, ¿no? Sino es una discriminación, es un ataque, ¿no?, a otro grupo diferente al que uno se identifica, ¿no? Entonces acá lo ves tranquilamente al vicepresidente profiriendo esta clase de insultos, ¿no? Dice contra los caras, así como así lo pronuncian en Aymara, y tienes estas, ¿no?, ideas, como tú dices, descabelladas, fuera de lugar, es un sinsentido completo, ¿no? Vamos a seguir viendo un poco más. No es entre nosotros. No es entre nosotros, ¿no? Y acá hace una crítica en Aymara, ¿no?, en un discurso que si lo haría en la ciudad terminaría escapándose, ¿no? Los muy cobardes siempre hacen esos discursos, van donde les apoyan, etcétera, ¿no? No se atreven a ir a donde con ese mismo discurso a otros lugares, porque en esos otros lugares van a utilizar otro discurso o quizás ser moderados o etcétera, ¿no? Pero siempre es una hipocresía, por eso te hablaba de la doble moral. ¿Qué más dice? Algunos dicen ni lavarse la cabeza saben. Se ve la gente de ciudad, ¿no? ¿Cuál es ir a Japonewa? Uka sarap hamchaber salón de belleza, ¿no? Pedicure, manicure, uksana cancilluna, supanacaní morocas japediaca, morocas. O sea, podría ser sometido. ¿No? Tremendo, ¿no? O sea, él claramente tiene un odio, tiene un resentimiento hacia las personas de ciudad que pueden costearse estos servicios, porque así cada uno lo decide hacer, ¿no? Si uno no quiere adquirir servicios, es así, es la economía, tienes una disponibilidad de un dinero, generas trabajo para otra persona al recurrir a estos servicios, pero ellos no, ellos viven en esta mentalidad retrógrada, mentalidad ¿cómo te digo?, parcializada, mentalidad cerrada y que está destruyendo o estuvo destruyendo a la sociedad boliviana, ¿no? Y así en este sujeto que, como te decía, el denominado vicepresidente, podemos ver más, ¿no?, más de estos discursos, pero más que todo él engloba, que es una síntesis de lo que es el pensamiento socialista en Bolivia o izquierdista, ¿no? Especialmente los socialistas que están ese grupo, ¿no?, de Morales, Arce, Choquehuanca, Quintana, etcétera, todos esos ideólogos, incluso Álvaro García Linera, lo veías, ¿no?, hablando de la riqueza, la pobreza, pero él era, creo que, el primero en ir en restaurantes de lujo. Recordemos cuando estaban en estos affairs con la modelo de Cire Durán y con otras modelos, ¿no? Ahí ya ves o sea, salir a unos restaurantes lujosos no está mal. Está mal que tu discurso diga que todos tenemos que ser iguales, que la pobreza, que el pobre, y hagas otra cosa, ¿no? Eso ya es una contradicción. Por eso lo ideal es que los gobiernos propongan una idea capitalista, propongan que todos salgan de la pobreza, que haya riqueza, pero que salgan en base al propio esfuerzo de cada uno, no que el dinero sea regalado por el Estado, sé que es el dinero de todos los bolivianos, o que sea resultado de clientelismo, ¿no? De tú me apoyas con tu voto y yo te doy un trabajo. Eso es completamente inválido, nulo y no tiene sentido. Ahora vamos a ver otro video que también engloba, ¿no?, lo que es el pensamiento socialista en Bolivia, que también lamentablemente está protagonizado por el actual vicepresidente, ¿no?, de Bolivia, que era uno de sus primeros discursos cuando ingresó al Palacio de Gobierno, ¿no? Ahorita te lo voy a compartir.
Ahora sí, ya vamos a ver, escuchar más que todo un discurso. Incluye la publicidad del gobierno. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ahora sí, es este. Lo estás viendo en tu pantalla. O bueno, vas a escuchar más que todo. Que es cómo se refiere David Choquehuanca en sus afirmaciones. Nuestro pensamiento en unos minutos. Aruski pasip hañanakas. Pensasiento, ¿no? ¿Escuchas ahí? Pensasiento, o sea, ¿qué será, no? El pensasiento, obviamente es una formación de una palabra de pensamiento y sentimiento, ¿no? Pero así es el discurso de los socialistas, siempre los tienes inventando nuevas palabras, inventando discursos, inventando ideas, o sea, retorcidas, que no están en base a lo que conocemos habitualmente. Y por no conocerlo lo habitualmente, entonces mucha gente termina sometida a discursos retorcidos, poco elaborados y carentes de inteligencia de algunos mandatarios que lamentablemente tenemos. Sigamos escuchando. Obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Es un principio del vivir bien. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está fuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada, que el bienestar... Tenemos, ¿no? Ahí tenemos esa muestra de cómo van hablando. Por ejemplo, dice que todos tengan todo, que nadie le falte nada, qué sé yo, pero te cambian el discurso, ¿no? Eso te dicen cuando entran a gobernar. Con ese discurso también ha entrado Evo Morales, muy similar, pero en términos obviamente menos elaborados, menos preparados. Y en consecuencia has tenido, te dicen que todos tengan todo, que hemos heredado esto de la igualdad de nuestros ancestros, decía, ¿no? David Choquehuanca. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ha pasado? En la práctica tenías a un vicepresidente que ha sido cómplice, ¿no? Del enriquecimiento ilícito de algunos sectores afines al socialismo, de manera que ya lo sabemos todos, ¿no? Escándalos de corrupción, delitos, malversación de fondos, corrupción y más corrupción. Entonces ahí ves claramente que es un doble discurso, ¿no? Por eso en David Choquehuanca podemos ver expresado, ¿no? Cómo ingresa los denominados criterios de justicia social, que como lo escuchaste a él, se pintan de un carácter muy benevolente, muy altruista, muy positivo, pero en la práctica terminamos teniendo, ¿no? Más de lo mismo, más corrupción, leyes que favorecen a ellos, y cuando se comete el mismo delito en otro sector de la sociedad, ahí sí castigan, pero cuando lo hacen ellos, no castigan, se hacen a la vista gorda, se hacen los ciegos. Eso es lo decadente de las personas que pretenden enarbolar la bandera de la justicia social con estos pseudo argumentos, ¿no? Que hemos podido observar el día de hoy. Entonces, sin más que decirte, pienso que es un buen momento para poder
dilucidar cómo estos engaños del socialismo han llegado hasta estos puntos. Se han ya metido ya 19 años y cómo, en resumidas cuentas, la sociedad tenemos la potestad, la soberanía de decidir si queremos esto más tiempo, pero claramente no lo queremos más, no queremos más estos discursos dobles, este atrevimiento, este saqueo de nuestros recursos. No te hablo de los recursos naturales, porque ningún gobernante, ninguna persona razonablemente con conocimiento te va a decir que toda la vida se puede vivir de recursos naturales, ¿no? Sino de la verdadera generación de riqueza, que es el trabajo, el capital humano, la inversión privada, etcétera, ¿no? Por tu atención, muchas gracias, espero que puedan compartir este live. Voy a estar en YouTube subiéndolo el contenido completo de este live, y también voy a subir fragmentos de esta grabación en YouTube, en el canal Bolivia Toda, así como lo puedes ver en la pantalla, este loguito, en Bolivia Toda, en YouTube, ahí está. Ahí está. En Bolivia Toda va a estar toda la grabación completa. También está saliendo en vivo. Y en TikTok tienes los fragmentos y también el envío, ¿no? Así que por tu atención, muchas gracias. Muchas gracias por este momento que hemos tenido. Y será, Dios mediante, hasta